Muy bien. La semana pasada nosotros vimos lo que era el modelo de repulsión del par de electrones en la capa de valencia y con ese modelo nosotros podíamos predecir cuál es la geometría molecular de una molécula. Como les comentaba, no solamente existe ese modelo, hay otros. Y precisamente el que vamos a ver ahora es uno que llega, digamos, a las mismas conclusiones en cuanto a geometría molecular, pero le da una explicación un poquito diferente. Y es la teoría de enlace-valencia. El nombre sí es muchísimo más fácil. En este caso, en la teoría de enlace-valencia, nosotros, digamos, partimos un poco más de la estructura de Lewis. Pero recordemos que en una estructura de Lewis, lo que les dije es que un enlace entre dos átomos significa que se están compartiendo electrones entre esos dos átomos. Y con la teoría de repulsión del par de electrones en la capa de valencia, eso no quedaba muy bien explicado. Es decir, repulsión del par de electrones en la capa de valencia nos da la geometría de la molécula, pero no nos dice qué son los enlaces o por qué, o por qué los enlaces se dan o no nos dice nada por el estilo, simplemente la forma final. En la teoría de enlace-valencia nos explica la forma final, la geometría molecular, pero también nos explica los enlaces. Y entonces, bueno, por ejemplo, en el agua, el ejemplo más clásico para todo. En el agua, nosotros en la estructura de Lewis tenemos dos enlaces y dos pares de electrones no enlazantes sobre el oxígeno. Entonces, en los enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno, nosotros tenemos un electrón del oxígeno en cada uno de esos enlaces y va a cambiarle el color al hidrógeno, cada uno de esos hidrógenos aporta también un electrón sobre el enlace y luego formamos entonces el enlace hidrógeno-oxígeno, que es una zona donde se están compartiendo dos electrones. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de enlace-valencia? Que esa zona donde se comparten esos dos electrones para formar el enlace, esa zona se genera a partir de orbitales de los átomos que están traslapados. ¿Y qué significa eso? Nos devolvemos a la configuración electrónica, donde nosotros, entonces, para un elemento, podríamos calcular, bueno, podríamos determinar su configuración electrónica, es qué orbitales tiene ese átomo o ese elemento y dónde están los electrones en esos orbitales. Entonces, cuando nosotros tomamos un orbital de un átomo y lo traslapamos con el otro orbital de otro átomo, entonces obtenemos un enlace covalente según la explicación que nos da la teoría de enlace-valencia. Por ejemplo, bueno, en el hidrógeno, recordemos que solamente tenía un orbital que era el 1s y en el 1s tenía un electrón. ¿Y qué forma tenía el orbital 1s? Pues era el orbital más sencillo, tiene una forma esférica. Entonces, para la molécula de hidrógeno,
el hidrógeno diatómico, cada hidrógeno aporta su orbital 1s, se traslapan y entonces acá en esta región donde ocurre el traslape o el choque, la unión entre esos dos orbitales, ese es el enlace entre los dos hidrógenos. Moléculas un poco más complicadas. Por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno. Con el hidrógeno siempre tenemos lo mismo, es un orbital 1s que tiene un electrón. Con el cloro, como ya tienen más orbitales, más niveles energéticos, vamos a utilizar los más externos, los de la capa de valencia. Que en el caso del hidrógeno, perdón, en el caso del cloro, la configuración electrónica es 3s2, 3p5. Entonces, bueno, primero recordemos, según la teoría de enlace-valencia, tienen que traslaparse los orbitales. Pero además, para un enlace, por ejemplo, como en el HCl, este enlace tiene dos electrones. Hay un electrón que proviene del hidrógeno y hay otro electrón que proviene del cloro. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. El traslape tiene que suceder con un orbital que tenga solamente un electrón. Entonces, en la configuración electrónica del cloro, el S está lleno, entonces el S no se va a traslapar, el S no va a formar el enlace. Y luego tenemos 3 orbitales P, 5 electrones. El traslape ocurre con uno de esos orbitales P, con el orbital P que tiene solamente un electrón. Entonces, ese traslape es el que me genera ese enlace, con un electrón aportado por el hidrógeno, otro electrón aportado por el cloro. Y, bueno, el primer caso, en el hidrógeno diatómico, era un traslape entre dos orbitales S. Acá, con el HCl, es un traslape entre un orbital S y un orbital P, pero también por eso puede ocurrir un traslape entre dos orbitales P. Y ese traslape, entonces, es el enlace. Un cloro aporta uno de los electrones, el otro cloro aporta otro de los electrones. Al final, tenemos dos electrones compartidos entre ambos átomos de cloro. Entonces, esta es la explicación que nos da la teoría de enlace-valencia para justificar y explicar precisamente cómo es que suceden los enlaces. Ahora, algunos aspectos importantes acerca de la teoría de enlace-valencia. La geometría de moléculas se mantiene igual al modelo de repulsión del par de electrones en la capa de valencia. Es decir, nosotros para el dióxido de carbono, a partir de el modelo RPSV, nosotros determinamos que el dióxido de carbono es una molécula lineal. Entonces, según la teoría de enlace-valencia, sigue siendo lineal. Entonces, podemos utilizar la misma técnica para deducir la geometría. No tenemos que aprendernos otras reglas ni nada por el estilo. Podemos hacerlo igual a partir de la estructura de Lewis. Contamos los dominios de electrones. Luego vemos cuáles de esos dominios son átomos
y determinamos la geometría. El resultado va a ser el mismo. Y tiene que ser así, porque si no, la teoría de enlace-valencia pues se hubiera descartado. Sí, Rubén. Para calcular esto, obviamente que antes hay que hacer la estructura de Lewis y todos los pasos, ¿verdad? Previos. Sí, sí. La estructura de Lewis es fundamental siempre, porque en la estructura de Lewis nosotros podemos ver qué es lo que tenemos. Decir cuántos enlaces, qué tipo de enlaces, cuántos pares de electrones. Siempre el primer paso va a ser la estructura de Lewis. Muy bien. Entonces, no tenemos que aprendernos nuevas geometrías. Las dos teorías llegan a la misma geometría y es la geometría que se observa para las moléculas. Entonces, es la geometría correcta. Eh, entonces, ¿recuerdan cuál era la geometría que nosotros obtenemos, la geometría molecular en el metano? Hacemos la estructura de Lewis para el metano. ¿Qué geometría molecular tiene el carbono en ese compuesto? Creo que es tetraédrica. Es una geometría tetraédrica, muy bien. Entonces, para nosotros dibujar la geometría molecular, lo dibujamos con cuñas y líneas. Entonces, ahí representamos la geometría tetraédrica. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son los orbitales que me dan esa geometría, pues aquí llegamos como a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque para el carbono, la geometría que nosotros tenemos, o más bien la configuración electrónica, es 2s2, 2p2. O sea que podemos traslapar orbitales s, orbitales e, orbitales p, perdón. Entonces tenemos el orbital s que es esférico, con ese no hay problema. Ese orbital se puede acomodar en cualquier, digamos, en cualquier dirección. Pero tenemos tres orbitales p, que los orbitales p sí están muy bien definidos, están orientados hacia los ejes. Entonces tenemos un orbital p orientado en el eje x, un orbital p orientado en el eje y un orbital p orientado en el eje z. ¿Qué sucede si nosotros utilizamos estos orbitales y los traslapamos con los orbitales del hidrógeno para formar los enlaces? ¿Cuál es el ángulo que hay entre los ejes XY o XZ o X o YZ? ¿Cuál es el ángulo que hay entre los ejes de coordenadas? 90 grados. Es de 90 grados. ¿Y cuál es el ángulo que nosotros tenemos en la estructura tetraédrica? No me digan que no se acuerdan. Profe, 109,5, ¿no? 109,5. Muy bien. Si nosotros utilizáramos estos orbitales, nosotros deberíamos obtener una estructura de 90 grados porque tenemos, bueno, el carbono. Tendríamos un orbital en X, un enlace en el eje X, tendríamos un enlace en el eje Z y un enlace en el eje Y. Y ese enlace debería estar a 90 grados porque es el ángulo en el que se encuentran los orbitales.
Bueno, ahí se ve más bonito en la imagen de arriba. Entonces, hay por aquí, bueno, aquí tenemos un problema. Todo muy bien con el traslape de orbitales, pero resulta que si nosotros intentamos explicar las geometrías y los ángulos de enlace a partir de estos orbitales simples, los que obtenemos en la configuración electrónica, pues llegamos a una geometría que no tiene sentido y que no es la geometría que se observa para las moléculas. ¿Cómo soluciona esto la teoría de enlace-valencia? Y es por lo que se conocen o por lo que se conoce principalmente esta teoría. Lo soluciona mediante orbitales híbridos. ¿Qué es un orbital híbrido? Una mezcla de orbitales que me da un orbital, digamos, distinto pero intermedio a los orbitales originales. Entonces, por ejemplo, podemos tener un orbitales híbridos que se generan mezclando un orbital S y un orbital P. Entonces, los mezclamos como ponerlos en una licuadora y ver qué resulta de eso. Si nosotros mezclamos un orbital híbrido, un orbital S y un orbital P, entonces vamos a obtener dos orbitales híbridos, que a esos orbitales híbridos se les va a llamar orbitales sp. El nombre siempre tiene que ver con la cantidad o con los orbitales que lo están generando. En este caso, un orbital S y un orbital P me generan dos orbitales sp. También esto es algo importante. Si nosotros mezclamos dos orbitales iniciales, vamos a obtener dos orbitales híbridos. Ahora, ¿qué sucede con los orbitales híbridos? Voy a devolverme un momento. Con los orbitales P, nosotros tenemos tres orbitales P que los tres orbitales, bueno, cada uno de ellos tiene dos lóbulos. Entonces, la forma más separada que pueden acomodarse estos orbitales P en el espacio es uno sobre cada eje. Un orbital P con sus dos lóbulos orientados en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z. Ahora, cuando nosotros tenemos orbitales híbridos, estos orbitales los consideramos como orbitales nuevos. Estos orbitales híbridos son distintos a los orbitales S, porque no son puramente orbitales S, y son distintos a los orbitales P. Entonces, si nosotros tenemos dos orbitales híbridos sp, vean que además los orbitales híbridos tienen un lóbulo muy grande, que este es el lóbulo importante, y otro lóbulo pequeñito que ese es mantequilla. Ese está ahí como para completar la formalidad, nada más. Pero ese orbital pequeñito, digamos que no lo vamos a tomar en cuenta. Es prácticamente despreciable. Entonces, si nosotros tenemos dos orbitales, ¿cuál es la forma más eficiente para tener esos dos orbitales lo más separados posibles entre sí? Volvemos al ejemplo de los globos que vimos en el modelo RCPV. Siempre tengo que pensar en el nombre para decir las siglas. Si nosotros tenemos dos globos, la forma que se acomodan esos globos para estar lo más separados entre sí es de forma opuesta. Entonces, dos orbitales híbridos sp se van a acomodar de esa misma manera en forma opuesta, generando una estructura lineal. Por aquí están esos orbitales, esos lóbulos pequeñitos, pero como les dije, esos son manteca. Esos
prácticamente no importan. Lo que importan son los lóbulos grandes. Entonces, estos son los orbitales híbridos. Los orbitales híbridos se parecen a los orbitales originales. Entonces, bueno, se parecen un poco a los orbitales S en que son orbitales que tienden a ser más esféricos, y se parece también a los orbitales P porque tienen dos lóbulos. Entonces, de ahí es de donde surge ese lóbulo pequeñito que nosotros vamos a ignorar prácticamente, de que los orbitales P también tienen dos lóbulos. Entonces es como decir, vamos a tener un lóbulo grande que tiene una forma tal vez un poquito más esférica y un lóbulo pequeñito precisamente para mantener esa característica del orbital P de tener dos lóbulos. Pero el que le vamos a Profe. poner atención siempre es al grande, ¿sí? Bueno, entonces el chiquitito no se toma en cuenta, ¿verdad? No, ese chiquitito no lo vamos a tomar en cuenta. Vean que de hecho en la imagen no ponen los dos lóbulos chiquititos. Sí, Rubén. Profe, una duda. Bueno, para el examen vamos a tener los mismos 40 minutos. 45. Ok, si es que la vez pasada no nos había dado chance, entonces le quería preguntar si nos podría dar unos 5 o 10 minutos de más. Sí, profe, Fuera- Ok, entonces, bueno, de hecho lo tengo configurado para 50, pero entonces, antes de empezar el examen, a las 7:40 me recuerdan para meterme rápidamente y cambiarle el tiempo. Ok, profe. Gracias. Ok. Entonces, esta imagen debía aparecer después, pero bueno. Vamos, por ejemplo, la molécula de fluoruro de berilio. Aunque tiene berilio, esta es una molécula que podría generar enlaces covalentes. Ok, bueno. Entonces, como puede generar enlaces covalentes, la vamos a utilizar de ejemplo. Lo primero, como siempre, no le hagan caso todavía a la imagen de abajo. Lo primero siempre es hacer la estructura de Lewis, que ahí la tenemos. Ahora, si nosotros revisamos cómo es el diagrama de orbitales para el berilio, que es 1s2, 2s2, bueno, nos vamos a enfocar solamente en la capa de valencia. Ahora, recuerden algo importante. Para nosotros formar un enlace, nosotros necesitamos realizar el traslape de dos orbitales, y ese traslape o esos orbitales que se traslapan tienen que tener cada uno un electrón. Y aquí tenemos un problema. Los dos electrones del berilio están ambos en el orbital S. Entonces, tenemos que separarlos para poder compartir uno y uno. Tener un enlace, un electrón en cada uno de los enlaces. Entonces, lo primero que hacemos es separarlo y pasamos un electrón de un orbital S a un electrón en un orbital P. Entonces acá ya tenemos los dos electrones individuales. Ahora, si nosotros nos fijamos en la estructura de Lewis para el fluoruro de berilio es una estructura lineal. Entonces, si nosotros utilizamos un orbital S y un orbital P, nosotros no obtenemos una estructura lineal. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos un orbital de S y un orbital P y los metemos a la licuadora de la hibridación y generamos los orbitales híbridos. Vamos a obtener dos orbitales híbridos sp
Recuerden que el nombre se origina por los orbitales que estamos mezclando. Si mezclamos 1s y 1p, entonces se llaman orbitales sp y obtenemos 2. Mezclamos 2 orbitales, obtenemos 2 orbitales híbridos. Ahora, ¿cómo se acomodan 2 orbitales híbridos? Lo más separados entre sí en una estructura lineal. Cada uno de esos orbitales aporta un electrón. Entonces, ese electrón se mezcla con otro electrón que aporta otro orbital en el flúor. Y de esta manera, entonces, formamos el enlace entre el beridio y el flúor. Entonces, ahora, ¿podemos generar otros orbitales híbridos? Pues sí. Vean que nosotros tenemos orbitales, bueno, siempre vamos a tener un orbital S y 3 orbitales P. Entonces, podemos seguir utilizando o podemos mezclar más orbitales P en la fórmula. Vean que siempre el orbital S aparece. El orbital S es el primero que se hibrida. Entonces, siempre vamos a tener un orbital S. Y podemos cambiar la cantidad de orbitales P que nosotros utilizamos en la receta. Entonces, podríamos mezclar 1S y 2 orbitales de P. Entonces, el nombre de los orbitales resultantes va a ser sp2, que me indica que acá mezclamos un orbital S y mezclamos 2 orbitales de P. Y como estamos mezclando en total 3 orbitales, entonces obtenemos 3 orbitales híbridos. ¿Y cómo se acomodan esos 3 orbitales híbridos? Otra vez, se acomodan lo más separados posible en el espacio, y lo más separados posible en el espacio es en una geometría trigonal plana o en la forma de un triángulo. Vean que acá otra vez los lóbulos pequeños los ignoramos, son mantequilla. Ahora, estos orbitales híbridos sp2 se están mezclando el doble de orbitales p. Entonces, estos orbitales híbridos son más parecidos a un orbital p. En los orbitales sp teníamos, como estábamos mezclando 1 y 1, entonces esos orbitales se parecen un 50% a los orbitales S y un 50% a los orbitales P. En los orbitales sp2, entonces se parece ya no un 50%, sino un 33%, 0.3 periodo, etcétera. Se parece un 33% a los orbitales S y se parece cada uno un 66% a los orbitales P. Entonces depende de la proporción que nosotros mezclamos. Como agregamos más P, entonces los orbitales híbridos resultantes se parecen un poquito más a los orbitales P. Podríamos también mezclar los 3 orbitales P que tenemos. Entonces, como estamos mezclando de acá un orbital S y 3 orbitales P, bueno, eso se podría confundir como que estoy mezclando orbitales del nivel 1 S y el 3P. Entonces vamos a dibujarlo diferente. Es un S1 y 3 de P. Entonces, en total, estoy mezclando 4 orbitales. Los orbitales híbridos que obtengo son 4 y se llaman sp3, porque mezclé uno de S y
3 de P. ¿Y cómo se acomodan 4 orbitales híbridos en el espacio? En los extremos de un tetraedro. Entonces, si nosotros tenemos una geometría tetraédrica, entonces probablemente vamos a tener, o probablemente no, vamos a tener orbitales híbridos sp3, que son los orbitales que se acomodan en la geometría tetraédrica. Vean que acá simplemente es saber cuántos orbitales híbridos vamos a tener. Entonces, si yo tengo orbitales sp, tengo 2 orbitales. ¿Cómo se acomodan 2 orbitales en el espacio? En una geometría lineal. Vean que esa parte es, esto es como decir el número de dominios de electrones. La cantidad de dominios de electrones es la cantidad de orbitales híbridos que necesito. Porque según la cantidad de dominios de electrones que nosotros teníamos en el modelo RC, repulsión RPSV, según la cantidad de dominios de electrones, esa es la geometría que nosotros necesitamos. Entonces, acá en la teoría de enlace-valencia, según la cantidad de dominios electrones, esa cantidad de orbitales híbridos necesito, porque esos orbitales híbridos me van a dar esa geometría para esa geometría necesaria para esa cantidad de dominios de electrones. Entonces, en el SP, en los orbitales SP2, yo tengo 3 orbitales híbridos. Entonces, me da la geometría trigonal plana. Si tengo los orbitales híbridos SP3, tengo en total 4 orbitales híbridos y esto me da la geometría tetraédrica. Profe, entonces las Ajá. geometrías están formadas por orbitales híbridos. Según la teoría de enlace-valencia, los orbitales híbridos son los que me dan esa geometría. Sí, tenemos el mismo resultado, pero la explicación es diferente. En el modelo RPSV, esa geometría nada más la definimos a partir de la cantidad de dominios de electrones. Acá, digamos, es una explicación un poco más profunda, más completa. Nos dice, cada uno de esos dominios de electrones necesita un orbital que tiene que ser un orbital híbrido. Y orbitales híbridos los formamos a partir de los orbitales atómicos. Entonces sí, el resultado es el mismo, pero sí, las geometrías las explicamos a partir de la hibridación. Algunos aspectos, generales, algunas características sobre los orbitales híbridos. Como ya se las mencioné, tenemos la misma cantidad de orbitales iniciales, los mismos orbitales que ponemos a hibridar es la misma cantidad de orbitales híbridos que obtenemos. Los orbitales híbridos se distribuyen equitativamente en el espacio. Bueno, este es muy parecido al primer punto. De hecho, es lo mismo. Lo puse 2 veces. Bueno, perdón. Así no se les olvida. Y luego, también los orbitales híbridos se asemejan a los orbitales originales según su proporción. Lo vimos para el ejemplo del SP o el SP2. En el SP3, entonces, acá vamos a tener un 25%, un orbital S de 4 orbitales totales. Entonces, esos orbitales SP3 se parecen un 25% a los orbitales S y un 75% a los orbitales P. Y luego, solo se pueden
hibridar orbitales del mismo nivel energético. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo mezclar un orbital 2s más, digamos, dos orbitales de p, pero en el nivel 3, para obtener orbitales de p2. Esto no se puede hacer. Tienen que ser siempre orbitales con el mismo nivel energético. Entonces, yo puedo mezclar un 2s más un orbital 2p, o puedo mezclar 3s más 3p, pero nunca puedo mezclar de niveles distintos. Como les dije, el proceso para obtener la geometría es igual, simplemente lo explicamos al final diferente. Hacemos la estructura de Lewis, por ejemplo, para el amoníaco. Obtenemos los dominios de electrones. En este caso, tenemos 4 dominios de electrones. Entonces necesitamos 4 orbitales híbridos. Que 4 orbitales híbridos los obtenemos con orbitales sp3. Ahora, ¿por qué 4? Porque hay hay 3 orbitales híbridos que me van a generar el enlace con los orbitales del hidrógeno, y hay un cuarto orbital híbrido que no va a generar enlace, pero los electrones van a quedar, el par de electrones no enlazante va a quedar en ese orbital híbrido. Entonces, si tenemos un par de electrones no enlazante, ese par también se va a alojar o también va a estar en un orbital híbrido. Un por lo que ya habíamos visto, orbitales sp, sp2 o sp3, pero ¿qué sucede para, perdón, más bien así. ¿Qué sucede para las estructuras más grandes? La piramidal trigonal y la octaédrica. Aquí yo necesito 5 orbitales híbridos. Pero si yo los mezclo, yo tengo un orbital S y solamente tengo 3 orbitales P. Esto me da un total de 4. ¿De dónde saco el quinto orbital? ¿Qué puedo utilizar ahí? Tal vez lo vieron, pero no, o tal vez no. El orbital D. Exactamente. Entonces acá utilizamos un orbital D. Recuerden que en D tenemos 5 orbitales. Entonces simplemente tomo uno y lo pongo en la licuadora también. Y en la geometría octaédrica, que necesito 6 orbitales, entonces lo que hago es mezclar un S, 3P, 3P es lo máximo que tenemos, y mezclo 2 orbitales de D. Entonces, el nombre de esos orbitales, en la bipiramidal trigonal, si son 5 orbitales, esos orbitales se van a llamar SPs D, y en la geometría octaédrica se van a llamar sp3d2. Y recordemos siempre orbitales del mismo nivel energético. Entonces, si estamos utilizando orbitales en el nivel 3, entonces los orbitales D van a ser del nivel 3 también. Si recuerdan, los átomos que pueden expandir octeto es porque utilizan orbitales D que tienen disponibles pero que están vacíos. Aquí es donde se están utilizando o donde estamos dando una explicación a la utilización de esos orbitales D vacíos. Los estamos utilizando para generar hibridación, y esa hibridación entonces es la que nos explica después la geometría molecular.
Bueno, lo último ya para terminar. El traslape frontal entre orbitales nos da lo que se conoce como un enlace sigma, es el enlace directo y es siempre el primer enlace que ocurre entre dos átomos. Y hay otro tipo de enlaces que son los enlaces pi, que son un traslape lateral. Estos enlaces pi se dan entre orbitales no hibridados y es un choque de lado. Entonces, siempre el primer enlace es sigma, entonces acá lo representamos, ahí lo tenemos representado con una línea, pero es el enlace que ocurre frontalmente entre dos orbitales, que puede ser híbridos o no híbridos. Pero los enlaces pi siempre se dan entre dos orbitales que son no híbridos y que tienen que ser normalmente orbitales de tipo P. Entonces, los orbitales P, digamos que más o menos de lado, por ahí, chocan un poquito. Entonces, en esa interacción, eso es a lo que le llamamos un orbital pi. Ahora, vean que acá, o recordemos más bien, que los orbitales P tienen dos lóbulos. La interacción de los dos lóbulos, el lóbulo de arriba y el lóbulo de abajo, esto cuenta, esa doble interacción es solamente un enlace pi. No es que sean dos enlaces, sino que como están interaccionando los mismos los mismos orbitales que tienen dos lóbulos, entonces esa interacción doble se considera un solo enlace. Y algo muy importante, bueno, siempre el primer enlace es un enlace sigma y todos los enlaces adicionales son enlaces pi. Entonces, por ejemplo, si tenemos el cianuro de hidrógeno, acá en el cianuro de hidrógeno que tenemos un triple enlace, este primer enlace es un enlace sigma. Y luego tenemos dos enlaces adicionales. Esos dos enlaces adicionales son enlaces pi. Y el enlace entre carbono e hidrógeno, como es el primer enlace, ese enlace es un enlace sigma. Entonces, siempre vamos a tener un enlace sigma y todos los enlaces adicionales van a ser enlaces pi. En un enlace triple, entonces, como lo habíamos visto, tenemos un enlace sigma y los dos enlaces adicionales son dos enlaces pi. Hay un enlace pi que se genera por la interacción de dos lóbulos, este lóbulo de arriba y lóbulo de abajo, con el lóbulo de arriba y el lóbulo de abajo, y otro segundo enlace pi entre otros dos lóbulos de orbitales p que están hacia el frente y hacia atrás cada uno de los lóbulos. Entonces tenemos la interacción directa que me da el enlace sigma y la interacción lateral menos eficiente que nos da los enlaces triples. Y por aquí, bueno, habían algunos ejercicios que los podemos retomar en la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces ya voy a configurarles o cambiarles la configuración para que tengan un poquito más de tiempo, digamos los 15 minutos del recreo. Vamos a ver. Sí, son 15 minutos. Entonces, bueno, tendrían en total 1 hora.
Vamos a ver si se configuró. A mí ya me aparece. Ok, sí, la prueba sí estaba. Lo que quiero ver es si quedó con el tiempo correcto. Sí, con 60. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces ahí está la prueba. Yo me quedo acá en Zoom por si tienen alguna duda o si no también por el chat en WhatsApp. En la tarde les pongo una tarea para que hagan durante la semana y les dejo también las instrucciones para el debate de la próxima semana. Bueno, chicos, suerte y recuerden también el examen por si no lo han entregado, que tienen tiempo durante el día. Profe, ¿Sí? en una me dice que para el compuesto mostrado en la imagen indique, pero no me sale ninguna imagen. ¿En cuál pregunta? A mí me sale en la primera. Ok. Ok, entonces, vamos a ver. No se cargó la imagen, entonces. Voy a pasarles la imagen por WhatsApp para para no tener que hacer otra asignación, porque eso sí no me deja cambiarlo. Vamos a ver. Profe, una pregunta aparte. Usted mencionó algo de una Ajá. tarea, ¿verdad? Sí, la tarea se las dejo hoy en la tarde para entregar el próximo lunes. Ok, bueno, es que no sé si solo yo tengo entendido eso, pero esta semana es semana de evaluación, ¿no? Ok, cierto, cierto. Está bien, entonces no les dejo tarea. Se salvaron. Bueno, gracias, profe. Ok. Vamos a ver. Profe, a mí la primera pregunta que me sale es para el difluiduro de signo, que dice que ya vi. Es que tenía dos espacios y solo vi que tenían dos a la par, sí. Ok, bueno. Ok, entonces por WhatsApp les paso la imagen del compuesto que debería aparecer en la pregunta que dice para una imagen. Para el compuesto mostrado en la imagen, viene 3, geometría molecular y el ángulo de enlace aproximado para el átomo A. Bueno, ahí está en la imagen señalado cuál es el átomo A, etc.